tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones World Café. Como todos los martes nos juntamos a las 19 horas para conversar de distintos temas y en esta oportunidad de uno que lamentablemente se ha vuelto más habitual en estos tiempos de pandemia. Perdí mi trabajo y ¿ahora qué? Se titula esta conversación en la que queremos abordar precisamente esta situación que están enfrentando, de acuerdo a las cifras oficiales, 1.800.000 personas en nuestro país, lo que ha llevado a que también el desempleo haya subido considerablemente, registrando las cifras más altas de la última década. Perdí mi trabajo y ¿ahora qué? De eso queremos conversar, pedirles consejos, recomendaciones a Rafael Rodríguez, presidente ejecutivo de LabLab, y también a Rodrigo Vera, gerente general de LabLab. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hola, buenas tardes, Chantal. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, por acá. Qué bueno. Queremos empezar de inmediato. Yo creo que ustedes deben conocer bien esta realidad por el trabajo que realizan, ¿cierto? Lo estresante que puede ser la pérdida de un empleo, lo difícil que es para el entorno y para ese mismo trabajador enfrentar esta situación. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes entregan para asimilar este momento y para hacer frente y salir de esta cesantía? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros recomendamos es dejar atrás el pasado, rescatando de él todo lo que me va a ser útil para el futuro, pero no quedarme amarrado a malos pensamientos como fue injusto que me pasara a mí, ¿por qué fui yo el elegido pudiendo ser otro? La empresa no fue leal conmigo. Hay muchos sentimientos que la gente expresa de manera negativa y que si no logra liberarse de ellos van a ser como unos elásticos que le van a estar impidiendo avanzar hacia el futuro. La recomendación nuestra es dejar de mirar por el espejo retrovisor y mirar por el parabrisas hacia el futuro, por difícil que se vea, con mucha neblina y difícil avanzar, pero eso es lo que tiene que cada persona hacer, preocuparse de cómo encontrar trabajo en vez de quedarse amarrada al pasado. Y aquí hay muchas recomendaciones para hacerlo en forma práctica. En primer lugar, hay que hablar como hacer un exorcismo del pasado, y para ello es necesario hablar con otras personas, conversar con gente cercana, la familia, es bueno incorporarla desde el principio y no tener la doble carga de tener la inseguridad de los ingresos y además vivirla solo y no compartirlo porque la familia ayuda en estos casos en vez de ser otra carga más. Efectivamente. Y ahí para complementar lo que dice Rafael, a veces las personas se sienten incómodas con hablar estos temas, ¿cierto? Hay muchas emociones, hay creencias limitantes, hemos escuchado en participantes de nuestros programas esta sensación de me sacaron porque estoy viejo y ya nadie me va a contratar. Empiezan a haber toda una serie de emociones y pensamientos negativos que a veces uno tiene cierto pudor de poder conversarlos también con la familia, porque uno también muchas veces el sostén de la familia tiene que notarse fuerte, ¿cierto? Y si bien recomendamos el hablarlo como un paso terapéutico para pasar a esta visión de futuro que comentaba Rafael, está la alternativa también de escribir. Hay estudios de consultoras de Estados Unidos que han demostrado que personas que pasaron por esta etapa y que escriben sus sentimientos y sus emociones más difíciles que están viviendo, aquellos que hacen este ejercicio de escritura tienen hasta 3 veces más posibilidades de recolocarse, o dicho de otra forma, se recolocan 3 veces más rápido, lo cual evidencia la importancia de, como dice la literatura, vivir el duelo y no llevarse esta carga completamente solo. Claro, que muchas veces, tal vez por error o en base al amor, los familiares, los amigos quieren tratar de que lo pase bien, hacer como que esto no pasó, evitar el tema. La primera recomendación entonces es enfrentarla, reconocerla, ¿no es así? Así es. Al unísono. Al unísono. De eso estamos claros. Hay que sin ninguna enfrentarlo. duda, sí. Pero hay otra situación que es tan importante como esta, lo personal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en términos económicos, financieros? Porque perder un trabajo es también perder la estabilidad, es cambiar probablemente la planificación mensual que teníamos, no sabemos por cuánto se puede extender esta situación de desempleo, de cesantía. ¿Qué es lo que aconsejan y qué es lo que han visto que se suele hacer
cuando probablemente muchos trabajadores reciben una indemnización, una cantidad de dinero que no estaban acostumbrados a recibir, pero que no saben por cuánto tiempo va a durar. Así es. Cuando uno pierde el trabajo, pierde dos elementos importantes en la vida. Uno, el desarrollo profesional, de carrera, laboral, y el otro es el ingreso financiero, que uno estaba acostumbrado a recibir mensualmente y que permitía financiar los gastos propios y de la familia. Por lo tanto, es fundamental que las personas que pierden el trabajo se sienten a revisar sus gastos y definir cuáles son aquellos gastos que son absolutamente esenciales. Es una economía de guerra, pero más vale hacerlo que postergarlo porque uno tiene la incertidumbre, existe la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar el periodo sin poder trabajar. Entonces, y junto con hacer esto, hay que resistirse a la tentación de que ahora que tengo plata, me voy a pegar ese viaje que siempre había querido tener y después de tantos años de trabajo duro me lo merezco. Me lo Sí, merezco. se lo merece, pero no es el momento de hacerlo, no es el momento de hacer ese gasto. Entonces hay que prescindir de todas esas tentaciones de cambiar el auto porque tengo plata, o de pegarme el viaje porque tengo plata, o hacer cosas que no son estricta e indispensablemente necesarias. La consigna es economía de guerra. Y eso es lo primero que hay que hacer con los gastos corrientes. Pero no es lo único. Ahí Rodrigo puede contar algunas otras cosas más. Sí, importante involucrar a la familia, lo habíamos dicho recién en la parte terapéutica de contar lo que me pasó, pero también involucren a la familia en esta economía de guerra. Muchas veces hemos visto personas que tratan de cuidar, ¿cierto? De bloquear a que la familia tenga cualquier impacto económico. La familia sigue teniendo los mismos gastos, las mismas rutinas en ese sentido, y la persona se lleva toda la carga de tratar de hacer los ahorros y se empiezan a generar tensiones con la familia. ¿Ah? Lo mejor es que las personas hablen con su grupo familiar y compartan la responsabilidad de hacer esta economía de guerra que comentábamos, de identificar aquellos gastos que no son necesarios y también eventualmente de ver en conjunto como familia cómo se pueden generar ingresos transitorios durante este periodo. Hemos visto muchas veces hijos en edad adolescente o incluso en la universidad que le han dicho a sus papás: papá, no te preocupes, ahora voy a trabajar yo, déjame pagarme los estudios o me los voy a pagar yo, tú ya has dado mucho por mí, o distintas ideas que a veces las familias en conjunto enfrentan para poder pasar mejor este periodo. Y la otra recomendación también es evaluar qué activos, ya sea un auto, una casa, etcétera, una propiedad, yo tengo y que eventualmente podría echarle mano en caso de necesidad. Y verlo con tiempo, porque lo que suele pasar a algunas personas también es que se dejan estar, ¿cierto? Y frente al momento de necesidad en que se acaba la plata, salen de forma urgente a rematar un activo y termina pasando que lo liquidan a un muy mal valor. Si yo me planifico con tiempo, digo, bueno, ¿sabes qué? Este auto quizás me puedo por un tiempo andar en micro, ¿cierto? No tener que andar en auto, lo salgo a vender, lo vendo con tiempo, lo vendo bien y tengo un mejor colchón para enfrentar el proceso. Perfecto, ya tenemos entonces recomendaciones. Lo primero, lo decíamos, enfrentarlo, no evadir, no hacer como que no perdió el trabajo, no tratar de no conversarlo con la familia y organizarse, porque cuántas veces no hemos visto que, claro, lo decían muy bien ustedes, sienten que es la oportunidad de hacer con ese dinero lo que no pudieron haber hecho antes, hay que darse aquel gustito que tenían tantas ganas, pero hay que organizarse, hay que pensarlo bien, porque lo decíamos, perdí el trabajo y ahora qué. Dentro de todo esto que se está viviendo, tiene que haber también una oportunidad y si es que no la encuentra todavía, tiene que hacerse la idea de que tiene que salir de este momento, ¿cierto? ¿Cómo podemos empezar porque claro, me imagino que muchos se cuestionan, dicen por qué a mí, responsabilizarán a otro, pero llega el momento de volver a armarse, de salir de nuevo a enfrentar un mundo laboral al que a lo mejor desconoces como en la competencia porque estabas habituado a un trabajo y ahora te toca salir a buscar de nuevo un empleo. ¿Qué se hace? ¿Cómo se rearma uno después de esta crisis? Bueno, hay varias cosas que hacer, la verdad, y son caminos que han probado ser más exitosos que otros. Entonces, esto es un conjunto de recomendaciones que verdaderamente, si las personas las hacen con disciplina y energía, les va a ir mejor. Bueno, hay uno de los riesgos más grandes posteriores a perder trabajo es que venga una etapa de depresión. Y la depresión es razonable que se produzca, le pasa a todo el mundo, nadie tiene que sentirse muy especial porque tiene esta falta de ánimo,
porque ha perdido el trabajo, se pierde la seguridad, se tiende a perder la seguridad, se tiene incertidumbre de cuándo voy a volver a generar ingresos, cuándo voy a volver a encontrar empleo, y por lo tanto, para enfrentar este estado de ánimo que es malo para encontrar trabajo, uno tiene que combatirlo. Entonces, hay varias cosas, varias recomendaciones que se pueden seguir para evitar esto. En primer lugar, tomar conciencia que, tal como decía Chantal hace un momento, las personas tienen que entender que ahora mi trabajo es buscar trabajo. O sea, mentalizarse de que mi tarea diaria, permanente, es esforzarme por encontrar todas las oportunidades de trabajo que salgan al mercado y que pudieran, a las cuales yo pudiera postular. Y eso vamos a referirnos a eso más tarde. Pero durante el día, la recomendación con respecto al estado de ánimo es eh, tener actividades que sean reales. Una de las que nosotros recomendamos es hacer deporte. El deporte tiene dos beneficios para la persona. Uno es el de poder controlar, por ejemplo, si salgo a caminar 10 cuadras, la próxima semana voy a estar caminando 12, la siguiente 14, y así hasta llegar al límite de hora de tiempo que pueda yo dedicarle a caminar. Pero hay un sentido de que yo estoy logrando cosas para mejor, puedo superar metas. Y la otra razón es que el hacer deporte genera endorfina, y la endorfina esto es una razón puramente biológica. La endorfina es como la sustancia o el elemento químico que combate la falta de estado de ánimo. Entonces, cuando uno termina de hacer ejercicio, o sea, trotar, correr, caminar, andar en bicicleta, cuando termina, el cuerpo ha generado endorfinas. Y esas endorfinas son una muy buena forma de tener energía adicional para llevar adelante otro día. Hay otras recomendaciones también aquí que vamos a pedirle a Rodrigo que las explique. Sí, bueno, otra cosa también que se puede hacer, y en la misma línea de generar rutina, es buscar, lo habíamos mencionado anteriormente, la opción de ingresos puntuales, dependiendo obviamente de la persona, sus capacidades, su estudio, etcétera. Hoy día hay un sinnúmero de actividades que uno puede realizar desde, no sé, hoy día cada vez estamos saliendo un poco del confinamiento, pero desde hacer Uber, ¿cierto? Hasta eventualmente buscar el cómo yo puedo apoyar algún emprendimiento familiar, ¿cierto? Cualquier actividad que me permita tener esta sensación de avance y de logro que comentaba Rafael. Lo otro que también se recomienda en este periodo es buscar capacitarse. Hoy día las alternativas de capacitación remota, online, incluso cursos gratuitos, la posibilidad de estudiar inglés, etcétera, son una oportunidad real en el que las personas pueden avanzar a incrementar sus competencias para ser más competitivos, ¿cierto? Y tener mejor chances de recolocación. Todo esto en conjunto con lo que comentaba Rafael te arma una rutina. Nuestra recomendación es generar que las personas se armen un calendario, ¿ah? En la cual te levantes en las mañanas todos los días tal como lo hacías antes para ir al colegio, ir al trabajo y llevar los niños al colegio, ¿cierto? Pero hoy día que ya no... Claro, ya antes de ir al colegio. Pero ya que incluso algunos ni siquiera tienen que llevar los niños al colegio hoy día porque están haciendo clases desde la casa, igual levantarse temprano, tener esta rutina y tener estos espacios organizados de trabajo, con el foco obviamente principalmente en las actividades de búsqueda de trabajo que vamos a comentar más en detalle más adelante. Eso, asumamos que ya esta persona, este trabajador se llenó de buenas energías, de felicidad por el deporte, que dice, ya, estoy listo, tengo que empezar a buscar trabajo otra vez. ¿Cómo se define, cómo se tiene que mostrar? Ustedes también son expertos en este tema, ¿cierto?, del reclutamiento de personas, de la recolocación laboral, decíamos, ¿cómo yo me presento como ese mejor candidato para la empresa que está buscando un empleado, ¿no? Bueno, este es un proceso que es un poco más largo, pero que tiene una secuencia muy, muy lógica. La primera es aprovechar esta oportunidad de conocerme más en profundidad como trabajador, como profesional. ¿Cuál es el impacto que yo he causado en los trabajos que he dejado en las personas que han trabajado conmigo? Y nosotros recomendamos hacer un ejercicio que se llama Feedback 360, que es preguntarle a 3 ex jefes, 3 pares y 3 ex subordinados, que me digan en 3 minutos o escriban en 3 líneas cuáles son mis principales fortalezas y mis principales debilidades.
al recibir estas opiniones voy a encontrar que hay fortalezas que yo tenía que no le daba mucha importancia, pero que sí producen mucho impacto. Y también áreas de mejora que yo a lo mejor no tenía conciencia y de las cuales más vale que me haga cargo para proponerme mejorar. La importancia de esto es yo saber en qué cargos puedo postular con mayor probabilidad de éxito. Y además, cuando paso por un proceso de entrevista, el entrevistador después de terminar la entrevista chequea referencias y pide las mismas opiniones, probablemente a las mismas personas que yo le pregunté. Entonces, si no cuadran unas con las otras, lo que significa es que la persona, o esto es lo que piensa el entrevistador, o la persona me trató de mentir parcialmente o de mostrarme Me una engrupió. imagen, claro, me engrupió porque quería proyectar a alguien que no era, o la persona no tiene capacidad autocrítica. Y ninguna de las dos cosas son buenas para el proceso de Bueno, postulación. Entonces, ese es el primer punto de partida, conocerme más en profundidad a mí mismo y poder en una entrevista decir mis fortalezas y mis debilidades, las cuales van a estar en concordancia con lo que el entrevistador va a preguntar a las referencias de las personas que han trabajado conmigo. Y eso es un punto súper importante para avanzar en el proceso de postulación. Hay otro efecto adicional y complementario a lo que dice Rafael, y es que cuando tú te haces consciente de tus fortalezas, ¿cierto? Y cuando hablamos de fortalezas, aquí en el amplio sentido de la palabra, o sea, desde el ser puntual, el ser una persona, ¿cierto?, directa y buena para comunicar, o el ser una persona que tiene habilidades comunicacionales y de atención a clientes, ¿cierto?, o etcétera. Hay distintas cualidades, características que cada una de las personas que hoy día están en transición laboral o en desempleo tienen y han desarrollado a lo largo de su carrera. Cuando yo me hago consciente de esas fortalezas, y como decía Rafael, las proyecto en un currículum, ¿cierto? Las proyecto en mi entrevista, además pasa que hay un efecto que yo me siento más seguro de mí mismo. O sea, si fui a preguntarle a mis ex colegas, ex jefes, y me hice un entendimiento de aquellas cosas que el resto piensa de mí, y son todas más o menos congruentes, son más o menos similares. Entonces, bueno, si el mundo me ve así, bueno, soy así. Por lo tanto, voy con confianza a la entrevista, y se ha demostrado que candidatos que tienen un alto nivel de autoconocimiento y confianza se ven además más auténticos y son mucho más asertivos en las entrevistas. Eso genera confianza y por lo tanto también genera que las personas que te entrevistan tengan ganas de trabajar contigo. Más allá de lo que Rafael comentaba también, de que en una referencia, en un llamado a referencia, más encima, tus ex pares, ex jefes te van a decir exactamente lo mismo que tú proyectaste en una entrevista, y eso ya es como el check final si alguien encontró en ti las fortalezas y las habilidades que necesitaba para que te quieran contratar. Dentro de esta autenticidad, de mostrarse uno tal como es, tienen ustedes además una frase o una comparación que es muy buena, que me gustaría que la pudiesen explicar y que tiene que ver con esto, con presentarte en una entrevista o en una postulación a un trabajo tal como eres, en no disfrazarte de otro. Claro. Nosotros decimos que si tú eres Batman, no te tienes que tratar de vender como Superman, pero tampoco parecer Robin. Es como y para no parecer Robin, uno puede hacer muchas cosas para evitar cometer errores en la entrevista y se pueden pulir. Partiendo por hacer un muy buen currículum vitae. Y contrariamente a lo que la gente piensa sin recibir asesoría en esto en Chile, a la gente le encanta poner todo lo que ha hecho. Uno recibe currículum de 3 páginas, de 4 páginas, de 5 páginas. La de los académicos incluyen todos los papers y libros Que presentaron. claro, infinitos. Pero se hizo un estudio en Estados Unidos, y por qué la razón de una página no es caprichosa, es que se hizo un estudio de millones de currículum analizados por miles de reclutadores, y el tiempo promedio que pasa los ojos de un reclutador sobre un currículum varía entre 6 y 20 segundos. Entonces, yo le pregunto a la gente, ¿qué prefieren ustedes que se inviertan esos 6 o 20 segundos del reclutador que va a seleccionar o no su currículum? En leer que a ustedes les gusta hacer bicicleta y trotar y hacer alpinismo y que les gustan los viajes, o que fueron ejecutivos de cuenta de tal empresa. Es mucho más relevante lo segundo que lo primero. Entonces, yo sé que a la gente le cuesta mucho, pero es una recomendación está probada por la experiencia práctica, y de hecho las escuelas de negocios en Estados Unidos a los posgraduados les hacen una clase de cómo hacer currículum y lo hacen de una página. Eso no es por casualidad.
Sí, además, Rafael, si tú pudieras explicar esto, porque claro, uno cuando era más chico, a lo mejor muchos ahora también se ven en esa disyuntiva, piensan que mientras más ofrezcan, es mejor candidato. Una página, tú has trabajado mucho con esto, tú tienes que ver en el desarrollo de Laborum, de Seminarium, si nos pudieras contar un poquito, ¿pasa esto? ¿Les tocaba recibir o ver de manera virtual que la gente pierde o dedica muchas hojas, mucho papel a presentarse y a temas que a lo mejor no, después no pesan tanto a la hora de decidir? ¿Cómo es? Así es. Uno, además, lo que observa, ahora yo voy a hablar de mi experiencia de selección de ejecutivos, cuando uno ve un currículum lleno de texto y varias páginas, queda con la duda si la persona puede sintetizar. Y un ejecutivo, al menos que le caracteriza, tiene que ser una persona que sea capaz de describir una situación compleja en poco, en minimalismo. Menos es más. Entonces, si es que la persona no es capaz de poner su historia en una página, como lo hace la gente que tiene incluso mucho más trayectoria, eh, eh, uno se queda con la duda si la persona tiene capacidad de síntesis. Y la capacidad de síntesis refleja capacidad también de observación y capacidad de análisis crítico. Quisiera preguntar, hacerles una pregunta que nos llega a través de las redes sociales y que tiene que ver justamente con lo que hablamos. Dice, si no consigo trabajo en meses, ¿qué me recomiendan como estrategia, Rodrigo? Porque uno muchas veces se pregunta si está mal, hay algo mal en mi currículum. ¿Qué pasa? Yo creo que conectando con lo que dice Rafael, eh, lo que decía Rafael es del menos es más, a veces está esta sensación de que si yo postulo a muchos cargos, aumento mis posibilidades, ¿cierto? Mm. Entonces está esta relación de, bueno, entonces hoy día me senté en la mañana, me metí a los distintos portales, postulé a 100 trabajos y queda esta sensación de, bueno, ¿qué pasa que no me están llamando, ¿cierto? Y dos recomendaciones acá. La primera, el cargo al que estoy postulando, me leí exactamente la descripción del cargo, los cargos y las competencias y las cosas que piden, ¿están realmente descritas en mi currículum? Me pasa mucho, y nos pasa mucho nosotros trabajando con algunos ejecutivos y con algunos profesionales también, o incluso no profesionales, que tienen esta como idea de que alguien los va a conocer mejor a través de un papel que no lo dice, ¿cierto? Y que de alguna forma, por arte de magia, va a entender que ellos podrían realizar una tarea. Entonces, no sé, una persona que trabajó toda su vida en una sucursal, ¿cierto?, de un banco, atendiendo a clientes, siempre con experiencia presencial, y postulan a un cargo de supervisor de un call center. Entonces tú les dices, bueno, pero ¿dónde en tu currículum dice que tú has trabajado con call center, que has trabajado con sistemas, que has trabajado con turnos y con el tipo de ejecutivos y los desafíos que tiene operar un call center y no una sucursal presencial? Entonces ellos te dicen, no, pero es que me imagino que es similar, te dicen cosas como, pero es que yo me podría adaptar, yo soy rápido, yo puedo. Bueno, ¿qué cosas estás poniendo en tu currículum que declaran de que tú aprendes rápido, de que tú te puedes adaptar, porque tú lo lees y te dice, no, te habla de un cargo bastante más estático, ¿cierto? Entonces, yo creo que la gran recomendación es que ustedes cuando postulen, hagan el ejercicio de ponerse el caso de la persona que tiene que seleccionar y decir, bueno, si yo fuese la persona que está seleccionando y sin conocerme, solamente con la información que estoy poniendo en el currículum, ¿me seleccionaría para una entrevista, sí o no? Y cuando tú haces esa pregunta y se la haces a las personas que muchos te dicen, pucha, tenés razón, ¿no? La verdad que puesto ese punto de vista, yo me imaginaba que en la entrevista me iba a poder defender y yo creo que en la entrevista me vendo bien. Sí, pero tú tienes que primero sortear el primer paso, que es que te llamen a una entrevista. Y si tu currículum no habla y no dice que eres una persona que puede cumplir con los desafíos y con las necesidades que la descripción del cargo está pidiendo, entonces tu currículum probablemente no va a ser solicitado. A mí me ha pasado muchas veces personas que no tienen ninguna experiencia en venta postulando cargos de venta y tú les preguntas, ¿por qué estás postulando cargo de venta? Pues no sé, yo creo que lo podría hacer bien. Sí, pero en tu currículum en ninguna parte dice eso. Entonces, ¿cómo tú reescribes tu experiencia y trata de ir a buscar esas fortalezas, esas habilidades, de manera que si tú efectivamente has sido un buen vendedor, puede que hayas trabajado en un área no de ventas, pero a lo mejor tienes buenas competencias comunicacionales, de negociación, de oferta, de valor, etcétera. Si tú lo has hecho, bueno, ¿cómo lo escribes de manera que el que lo lea diga, ah, mira, esta persona no fue vendedor, pero sería un muy buen candidato? Y la gente no siempre piensa eso. Yo creo que esa es una gran recomendación. Menos es más, es preferible, en vez de postular a 10 cargos, postular a 100 cargos. Y eso es una gran recomendación. Y yo creo que esa es una gran recomendación. Menos es más, es preferible, en vez de postular a 10 cargos, postular a 100 cargos. Y eso es una gran recomendación. Menos es más, es preferible, en vez de postular a
50, 100 trabajos al día, leerse muy bien todas las descripciones, elegir 10, los que más calcen con mi currículum, y cómo yo a mi currículum no sé si lo reescribo, pero lo pongo en el lenguaje de que mejor forma pueda calzar con esa oferta. Y a veces postulo a menos, pero tengo mayor probabilidades de que me llamen. Bueno, aquí estamos entrando, perdona, Rodrigo, en la parte más dura del proceso de búsqueda, que es justamente buscar trabajo. Es una tarea que se necesita mucha energía porque está lleno de frustraciones, está lleno de experiencias que requiere volver a partir de nuevo. Cuando uno lo ha tratado 4 o 5 veces, partir la sexta es más difícil. Claro. Pero yo diría que si pudiéramos así como ordenarlas, ¿cuáles son? Pondría en primer lugar el ver las redes de contacto que yo tengo, de gente que me quiera y que le importa que yo esté sin trabajo, para hablar con ella y decirle estoy buscando trabajo, si sabes de algo, avísame. Avisa. Ese es un primer anillo de relación. Segundo anillo es todas las ofertas que aparecen en el mercado, que están en los sitios de trabajo fundamentalmente, y que tiene que hacerse la disciplina de buscarlos y seleccionar aquellos para postular. Son muy frustrantes esto, porque yo diría que deben llamar a una entrevista en uno de cada 30 o 40 postulaciones, por decir una cifra. Digamos, a veces puede ser más frustrante que eso. Pero uno no puede dejar pasar ninguna posibilidad. Después está el decir, ¿dónde yo podría trabajar? Entonces, si soy, por ejemplo, un experto en vender remedios para el cáncer en un laboratorio, ¿cuáles son los laboratorios que venden remedios para el cáncer? Yo soy experto en esto y me averiguo qué persona pueda conocer o una persona que conozca a alguien que sea relevante en ese otro laboratorio, por ejemplo, y que me consiga una entrevista. Entonces, la persona va a tener más apertura a recibir a alguien que le puede servir y va a tener más disposición a gestar una entrevista. Yo diría que esos son así grandes, hay otros más, están las asesorías, que es una forma que nosotros hemos visto en LabLab, que es un cambio estructural que está pasando en la economía. La forma de vender el conocimiento profesional no solamente va a ser en el futuro en una relación de dependencia directa con la empresa, puede ser una relación de independencia, en la cual me contratan para hacer un determinado trabajo y yo lo entrego a distintas compañías en distintos momentos del tiempo. Esa es una apertura que además genera ingresos en la medida que lo estoy haciendo mientras tanto. Perfecto. Ya nos señalaron y nos dijeron que no hay que volverse loco postulando a cada oferta laboral que vean en distintos portales o qué sé yo. Ya hiciste una selección de postular a menos, a unos 5, a 10, decían ustedes, ahí cada uno va a ver cuántos puede y a cuántos les queda bien hacerlo. Es importante, creen ustedes, que nos dicen averiguar de ese futuro o potencial empleador, porque a veces te preguntan, ¿y por qué tú crees que sería bueno para mi empresa? ¿Por qué te gustaría trabajar aquí? De todas formas, sí. Rafael, dale. No, dale tú nomás. Sí. Bueno, no, lo que comentara, vale la pena averiguar por 2 razones. La primera, y anticipándose a la entrevista de trabajo, tú postulaste una oferta y no tienes certeza que te van a llamar. Pero si tú realmente estás convencido de que eres el mejor candidato para ese cargo, y es una empresa relativamente grande, ¿cierto? Con posibilidades de que tú conozcas gente, hoy día existen formas, y LinkedIn es una gran herramienta, en la cual tú puedes buscar personas que trabajen en esa empresa también y ver cómo tú estás relacionado con esas personas de esa empresa. Y te va a decir a veces de que tú conoces a alguien que trabajó ahí o eventualmente conoces a alguien que conoce a alguien y eso te puede ayudar a generar una reunión de redes informativas. O sea, si yo logro tener el amigo de un amigo que trabaja en esa empresa, bueno, lo primero es juntarme con esa persona, uno para averiguar más de la empresa, tratar de averiguar quién está llevando a cabo el proceso, quién es la jefatura, cómo es el área, cuáles son las necesidades. Yo puedo sacar un montón de información respecto a el cargo en sí mismo. Pero además también, si yo sé llevar esa conversación y esa reunión de redes de forma inteligente, haciendo buenas preguntas, un poco contando de mi experiencia y cómo yo podría aportar a esa empresa, el interés genuino que yo tengo por trabajar ahí, y obviamente sin aburrir a la contraparte, ¿cierto? Pero sí una conversación que sea para ambos vías,
existe la probabilidad de que esa persona eventualmente pueda comentarle a alguien adentro que conoce a una persona o que conoció a una persona que está postulando. Y lo que sucede ahí en alguna de las oportunidades es que tú puedes tener la posibilidad de que tu currículum esté un poco más visible a caras del reclutador, este reclutador que eventualmente recibe 100, 200, 300 currículum, y en vez de dedicarle 8 segundos a mirarlo, tú puedes lograr que ahora el reclutador lo mire por 1 minuto o 2 minutos. Por lo tanto, Perfecto. esta forma de averiguar de la empresa a través de alguien que trabaja adentro y no pedirle a la persona que te recomiende nadie te va a recomendar si no te conoce, ¿cierto? Pero tú sí le puedes decir, oye, mira, tú serías tan amable quizás de comentarle que yo estoy súper interesado, etcétera. Y lo segundo, si te llegan a llamar para la entrevista, obviamente la empresa siempre va a querer que los postulantes estén genuinamente interesados por trabajar en la empresa, por la misión, el propósito que la compañía tiene, y ahí es clave averiguar sobre la empresa, sobre el área, sobre los desafíos, porque te va a permitir dar una mucho mejor entrevista y destacar en ese sentido frente a otros candidatos. Perfecto. Y es lo mismo, hay otra pregunta que muchas veces se hace en esta entrevista de trabajo, y es, ¿qué pasó en tu antiguo empleo? ¿Por qué saliste? ¿Por qué ya no estás ahí? ¿Cómo se enfrenta esa pregunta? Igual debe ser difícil, ¿no? Es difícil, pero hay una sola respuesta, siempre con la verdad. Porque la mentira tiene patas cortas y cuando uno lo pillan que mintió, se acabó el proceso de postulación. Mira, el entrevistador tiene dos objetivos cuando está evaluando una persona. El primero es que si tiene las competencias, la experiencia, los conocimientos para hacerse responsable del cargo que se está buscando. Y lo segundo, y no menos importante que lo primero, es que esté una persona transparente y honesta. En Chile no tenemos la costumbre de decir la verdad cruda, pero las personas no calculan al hacerlo y al tratar de disfrazar el motivo de salida, aun si sea que lo hayan echado por no cumplir las metas. Es que cuando lo reconocen y además se hacen cargo del problema, dicen, sí, y pasó esto por A, B, C, D, puede que esté demostrando una debilidad relativa en el tema de las competencias necesarias para el cargo, pero estoy ganándome una medalla de honor en la competencia en la capacidad de honestidad. Entonces, nosotros siempre recomendamos decir la verdad haciéndose cargo de aquellas cosas que son a veces difíciles de contar o que demuestran debilidades de mi parte o errores que he cometido, pero el contarlo tal fue me hace ganar puntos en cuanto a ser una persona muy honesta y transparente. Y como los chilenos no tenemos la tendencia de ser así precisamente, me distingo dentro de todo el grupo de candidatos que estoy entrevistando. Ya, hay que armar un relato entonces que Hay que lleve la armar un relato. verdad, pero hay que, no sé cuál es la Sí. palabra correcta, pero que lleve la verdad, pero adaptarlo de tal Haciéndose manera. cargo de la Perfecto. verdad. Ya, Excelente. eso es. Pero Eso, también tener en cuenta eso, que te lo pueden preguntar, ¿cierto? Que quieren saber por por qué supuesto. ya no estás en el trabajo anterior, por qué ya no cuentan contigo. Quiero además hacerles una pregunta que nos llega por las redes sociales, ya lo saben, estamos haciendo conversaciones World Café como cada martes a las 19 horas, pero pueden también revivir esta y cualquiera de las conversaciones que ha habido en el año en worldcafé.cl. Es a través de las redes que estamos recibiendo esta pregunta. Dice, ¿cómo creen que afectará el desempleo actual a los que estamos con trabajo? ¿Bajará la media de los sueldos? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué creen que va a pasar con eso? Sí, desgraciadamente esto no es de la crisis actual, es de todas las crisis. En general, la media de remuneraciones cae porque hay mucha gente dispuesta a trabajar por menos de lo que ganaba antes mientras tenga un trabajo. Sí. Entonces, se produce en una cierta medida que algunas empresas toman decisiones de costos, por la vía de los costos, abriendo posiciones a menor precio de las que están pagando. Ahora, esto no ocurre tampoco de una manera tan extensa, porque cuando uno, por ejemplo, quiere ahorrarse costos y toma la decisión de despedir a alguien que trabaja en la empresa para contratar a otra persona que hace lo mismo por menos plata, está dejando irse a una persona que tiene mucha experiencia en la empresa, que la conozco, que sé cómo trabaja, sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, no es fácil despedirse de alguien así.
solo por ahorrarse. Hay otras variables, además del precio del trabajo, que tienen que ver con la productividad de la persona. Entonces, no voy a pagarle 20% menos a uno nuevo que me va a producir, que tiene una productividad de 100, y voy a echar a una persona que tiene una productividad de 120. Perfecto. No Pero es claro. pudiese verse afectado, de alguna manera. Pudiese verse afectado. En el margen yo creo que va a ocurrir, sobre todo en los trabajos que se ofrecen hoy día, la cantidad de postulantes es enorme, enorme de grande, y por lo tanto los empleadores tienen todo el derecho, y lo hacen, de regodearse buscando a una persona muy extraordinaria por un Por menos. valor, pagándole un valor que no es extraordinario, pero así ocurre aquí en Chile y en todas partes del mundo cuando vienen estas crisis. Otra pregunta que llega desde las redes, ¿cómo han tratado, y esto tiene que ver con lo que hacen, con tanto desempleo durante estos meses? ¿Armaron un plan contingente, dice, para el volumen que hay actualmente de desempleados? Bueno, nosotros no tenemos la llave de los empleos, solamente tenemos la capacidad de ayudar a la gente a llegar donde está saliendo agua, por así decirlo. Y en ese sentido nosotros estamos muy contentos de haber podido desarrollar planes para segmentos de la estructura organizacional de una empresa que antes no tenían acceso a un proceso de outplacement. Y nosotros gracias a la tecnología, porque es una empresa muy tecnológica, digital, llevar soluciones que ayudan a las personas a encontrar trabajo de mejor forma que si no siguieran un proceso ordenado y estructurado de búsqueda. Y a Perfecto. costos que son compatibles con las remuneraciones de esas personas. Sí, y en ese sentido lo que dice Rafael es que obviamente durante la pandemia se perdieron muchas fuentes de empleo, ¿cierto? Hemos visto también cómo las ofertas de trabajo han disminuido respecto a un año normal. Pero aún existen ofertas de trabajo. O sea, no es que el empleo se haya detenido, no es que las empresas no estén contratando, simplemente están contratando con una tasa un poco más baja. ¿Y quiénes van a ser finalmente los que se van a recolocar en esos puestos de trabajo? Van a ser los que hoy día trabajen de manera más rigurosa, aquellos que se conozcan mejor, como decíamos anteriormente, son capaces de llevar ese conocimiento, fortalezas a un muy buen currículum estratégico, ágil, sencillo, ¿cierto? De una hoja que destaque, que resalte frente a otro, que sean capaces de defender esas competencias, esas fortalezas en una entrevista, y sobre todo que sean resilientes y que sean disciplinados en el proceso de búsqueda. Como comentaba Rafael, la búsqueda de trabajo es un proceso que puede tener muchas frustraciones porque tú te ves enfrentado a múltiples micro rechazos, ¿cierto? O sea, cada vez que postulaste y no te llamaron, hay un micro rechazo escondido ahí, que alguien que no te llamó. Fuiste a una entrevista y te dijeron te llamamos y no te llamaron nunca más, otro micro rechazo más, ¿cierto? Entonces, hay que entender que es parte del juego. Parte del juego de la recolocación laboral es saber de que el juego de encontrar trabajo lleva muchos de estos pequeños rechazos o situaciones en las cuales no soy yo, sino que va a ser otro que el candidato elegido, pero eso a mí no me puede detener. Y una de las cosas que nosotros como LabLab hemos hecho en este periodo de mayor desempleo, ¿cierto? Y dificultad para encontrar es justamente facilitar parte de los bajones que podrían o ayudar a resolver parte de los bajones que se pueden ocurrir en este periodo. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, acercando las ofertas de trabajo a los candidatos. Gracias a la tecnología, tú puedes acceder de manera instantánea, ¿cierto?, a ofertas de trabajo en prácticamente todos los portales. Eso es algo que el LabLab hace hoy día, se conecta con todos los portales de empleo y además buscamos trabajo de manera independiente. Nosotros hacemos búsquedas así como subterráneas, hacemos bastante job hunting en empresas, en grandes reclutadoras, cosa que de alguna forma también le acercas las oportunidades a las personas. Pero segundo, acompañamos a las personas y les vamos haciendo seguimiento a sus planes, porque lo que suele pasar, esto es muy parecido a ir al gimnasio. Lo que suele pasar es que las personas van de a poco abandonando en la medida que se suben a la balanza y ven que no bajan de peso. Esto es como cuando tú dices, te metes al gimnasio en septiembre porque quieres llegar con 5 o 10 kilos menos al verano y poder lucir, ¿cierto? El verano sin polera. Un verano sin polera, Los exactamente. six-pack.
Claro. Y resulta que ¿cuántas personas han vivido la situación de meterse al gimnasio, pagar la membresía, y a los 2 meses estar dándose cuenta que ya dejaron de ir, ¿cierto? Y parte del dejar de ir es porque al mes te das cuenta que no has bajado un kilo. Entonces dices, chuta, ya me comí uno de los 4 meses que quedan para el verano, no he bajado ni un solo kilo. Chuta, entonces, ¿qué sentido tiene seguir pagando el gimnasio? Ya da lo mismo, vamos con el verano con polera. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Las personas se ven enfrentadas a la búsqueda laboral, y pasa un mes, pueden pasar 2 meses, y la frustración empieza a aumentar porque puede pasar que o no me han llamado a entrevistas o me han llamado algunas, pero no he tenido resultados. Lo importante es no abandonar, ¿cierto? Y saber que si yo persisto y voy haciendo el ajuste a la estrategia y tomando algunas de estas recomendaciones, como hablábamos recién, de un currículum bastante enfocado, que destaque mis fortalezas y postular aquellos cargos que efectivamente tengan un calce con aquello, son estrategias que en el mediano plazo van a funcionar. Algo que comentamos del currículum, o sea, que me gustaría comentar del currículum, que a muchas personas a veces lo dan por obvio, pero me pasa mucho a mí que ya sea amigos, conocidos, de repente me piden, Rodrigo, tú que trabajas en esto, ¿por qué no le echas una mirada a mi currículum, cierto? Y siempre me encuentro con la misma situación. Las personas en sus currículum describen lo que hacían. Entonces me llega un currículum, ¿cierto? Vendedor, encargado de vender los productos de la compañía, visita a potenciales clientes para vender en terreno. Y es como, yo empiezo a leer y digo, bueno, sí, obvio, si eso es lo que hace un vendedor, pero yo no necesito que tú me digas lo que hace un vendedor, si yo sé lo que hace un vendedor. A mí lo que me interesa saber de ti es qué lograste como vendedor. Como Entonces, vendedor. una de las recomendaciones que nosotros damos y trabajamos con las personas en LabLab es: lleva tu fortaleza en lo que eres bueno, llévalo a logros concretos que tú hayas tenido en tu trabajo anterior. Por lo tanto, si fuiste vendedor, yo lo que quiero saber es que durante el año 2018 fuiste el territorio que alcanzó la mayor cuota de venta en tu compañía, con un 30% más mayor, lograste vender un 30% más que la meta que te habían asignado para tu territorio. Eso quiero saber, porque tú destacas con números y destacas con un logro concreto. Podrías también decir que en tu anterior trabajo desarrollaste un nuevo canal de venta que no estaba atacado en la compañía, y gracias a eso la compañía aumentó un 10% sus ingresos. Fantástico. Entonces es un vendedor que aparte no solamente cumple sus metas, sino que también tiene la visión de ir a buscar oportunidades no cubiertas. Es a través de los logros que tú escribes o describes de alguna forma cuáles son tus competencias y tus fortalezas, y le das paso también para que la entrevista sea más entretenida. Lo primero que te van a preguntar en una entrevista es decir, ah, mira qué interesante, ayudaste a que la compañía aumentara un 10% los ingresos a través de el desarrollo de un nuevo canal de venta. Cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Y ahí tú puedes empezar a contar cómo participaste, y empiezas de alguna forma a hablar de tu fortaleza y todo lo que a ti te caracteriza. Es la manera en que tú tienes que llevar a cabo un proceso de búsqueda de trabajo. Perfecto. Estamos hablando con Rafael Rodríguez y Rodrigo Vera de LabLab. Ellos son expertos en recolocación laboral. Queremos también, hemos dedicado bastante tiempo a entregar tips, recomendaciones para dedicarse a este trabajo de buscar trabajo, como bien decían ustedes. Pero me gustaría que pudiésemos entregar también algunos consejos de aquello que se debe evitar. Lo hemos tocado a lo largo de la conversación, pero si de alguna manera pudiésemos hacer un punteo de ideas de aquello que debes evitar, que no tienes que hacer y que te van a ayudar a encontrar más rápido, a lo mejor, un trabajo. Bueno, en ese sentido, el primero de los consejos que nosotros siempre damos es evitar tomar alcohol y o sustancias no prescritas por doctores. Es un riesgo sumamente grande el que uno corre cuando trata de salir de sentirse mal en un momento, de tener un mal día y se siente y se toma una piscola, no sé, por decir cualquier trago. Después la piscola o cualquier trago tiene el beneficio de que uno lo saca como ese estado y se pone más hablador y más divertido y después quiere mantenerse arriba y se toma una segunda piscola, y después cuando el efecto de la piscola empieza a bajar, uno empieza de nuevo a meterse en esta mala onda, y entonces una tercera piscola, ¿por qué no? Porque me voy a sentir mejor. Bueno, ese es el pasaje más seguro para terminar en despeñadero. Lo mismo pasa con la droga, porque
justamente porque uno está débil de carácter, de fortaleza, el decir que no es más difícil. Y el caer en esta falsa, digamos, sensación de bienestar que inducen el alcohol y la droga, te lleva a una cosa peor. Y además, nosotros hemos visto, desgraciadamente, personas terminar con la familia separados, Perderlo todo por esas malas perderlo decisiones. todo, terminan la poca plata, toman malas decisiones, o sea, al final es un desastre. Conozco Exacto. personas que viven en situación de calle, que empezaron por este camino. Entonces, la recomendación más radical en este sentido es no tomar alcohol, tener mucho cuidado con el alcohol y ninguna otra sustancia que no sea prescrita por un médico. Esa es la primera. Pero además Esa hay es la otras primera. más, que es no sentir pena por uno mismo, no hablar mal Que debe del ser empleador. fácil, ¿o no? Muy Debe ser fácil, fácil es muy fácil. sentir pena por uno No sentir mismo, envidia echarse a del éxito de los morir. otros, Mm. que es otra cosa que de repente pasa cuando el vecino invita y dice cuenta que va a ir el próximo mes a Miami con la gorda y los niños, y uno dice, pucha, yo estoy tratando de ahorrar en gas y estoy, es propio del ser humano quizás sentir un poco, pero Claro. tampoco ayuda a encontrar trabajo, no ayuda al resentimiento, no ayuda a hablar mal de la empresa donde trabajé. Eso, eh, detengámonos ahí. Debe pasar también que a veces la rabia con la que te puedas ir, el dolor, te hace caer en esto que es muy malo, ¿no? Hablar mal de aquel ex empleador, de tu anterior trabajo, hay que evitarlo. Sí, yo te voy a explicar, o sea, te voy a contar por qué o sea, creemos que es absolutamente inadecuado, porque si uno está en una entrevista y habla mal de su empleador anterior, el entrevistador puede pensar, bueno, y cuando se vaya aquí va a hablar igual de mí. Va a ser lo mismo, Prefiero exactamente. no tener la experiencia de trabajar con una persona que después me va a andar pelando a quien se lo quiere escuchar. Es verdad. Y hay- sí, ¿Algún otro punto? Sí. yo creo que y uno de los más importantes también de los errores no forzados, ¿cierto? Es dejarse estar, lo que hablábamos recién, el perder el foco en la búsqueda y darse licencias. Los seres humanos somos especialistas para inventarnos historias y historias que nos hagan sentir bien. Entonces, una historia que uno se puede empezar a contar, decir, bueno, está la escoba afuera, mira las cifras del empleo, entonces como está todo tan mal, ¿para qué voy yo a hacer el esfuerzo? ¿Cuál es el sentido, cierto? ¿Para qué? ¿Para qué me voy a gastar? Por lo tanto, esas historias me hacen sentirme bien conmigo mismo y justificar la decisión de no salir a buscar trabajo, no meterme a los portales, no trabajar en mi entidad laboral y no hacer el trabajo difícil. Porque lo más complejo de buscar trabajo, y sobre todo para los que nunca han trabajado en venta, probablemente los vendedores profesionales saben de lo que estoy hablando. El vendedor profesional puede trabajar meses en una propuesta, en una licitación, para que después le digan no te la ganaste. Y tiene que, no importa, tiene que seguir adelante y volver a trabajar en la siguiente licitación o seguir a golpear la puerta al siguiente cliente esperando que le compre. Acá, los que no están acostumbrados a ese rechazo, les es muy fácil el abandonar. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es entender que este proceso de búsqueda de trabajo también es un proceso de desarrollo personal. Las personas crecen durante este periodo, desarrollan nuevas habilidades y habilidades que si tú te das la oportunidad de trabajar en ellas, vas a salir fortalecido, vas a salir como un mejor profesional y te va a ir mucho mejor de cara hacia tu futuro trabajo. Por lo tanto, es una mirada súper optimista de la vida en el fondo, Mm. pero miren este proceso como la oportunidad que la vida les regaló de mirarse a sí mismo, entender en qué son buenos y también de trabajar nuevas fortalezas y nuevas habilidades que hoy día a lo mejor ustedes no tienen, la habilidad de levantarse todos los días en la mañana, de ser resiliente, de no importa que me hayan dicho que no 10 veces, pero voy a seguir a buscar una más. Eso es una habilidad que hoy día, bueno, me están dando la oportunidad de desarrollarla. Esa yo diría que es el Perfecto. otro error que Sí. yo invitaría a la gente a no cometer, a no inventarse historia para justificarse el no hacer nada. Yo quisiera resaltar lo mismo. Creo que el principal mensaje, el principal consejo a todo el mundo es no se den por vencidos, sigan tratando. Es difícil, muchas veces lo hemos visto, nosotros hemos sido testigos de estas luchas y efectivamente es muy difícil pasar 6 meses, 8 meses sin trabajo y todavía tener la energía de Seguir. volver a buscar.
Pero ese es el desafío que la vida le impone a las personas que perdieron trabajo en este momento, un momento especialmente difícil. Pero hay Sí, estadísticas en Estados Unidos, las personas cambian 12 veces de trabajo durante su vida laboral y 3 de ellas no voluntariamente. Entonces, esto le pasa a todo el mundo, a millones de personas. Y los que encuentran exacto. trabajo antes son los que tratan más duro y más fuerte. Y por favor, nunca suelten la herramienta. Denle y martillen y metan la pala en la tierra. O sea, todo lo que sea necesario. Porque este desafío va a marcar quién son ustedes ahí en adelante. Perfecto, qué bonito como de este consejo de lo que no hay que hacer, pudieron virar a aquello que terminaron haciendo, que es justamente entregar ese mensaje de cómo rearmarse, de cómo seguir adelante. Llevamos prácticamente una hora ya en esta conversación y antes de despedirlos me gustaría eso, que pudiésemos cerrar haciendo esta invitación a no bajar los brazos, a seguir trabajando, que hablábamos, perdiste el trabajo, ¿qué es lo que viene ahora? Muchas veces en lo inmediato cuesta ver oportunidades, pero hay que lograr encontrarla, ¿no? Hay que lograr encontrar ese nuevo camino, ese nuevo empezar. Así es. Así es. Creo que lo peor que se puede hacer es perder la esperanza. Así es que hay que hacer todo lo necesario. Y la otra quizás es que si se sienten que la cosa está siendo más fuerte de lo que ustedes pueden controlar, pidan ayuda. No se demoren un segundo en ir y buscar ayuda especializada, un psicólogo, alguna persona con mucha sabiduría, que ustedes le hagan mucho caso, que les ayude a pasar ese mal momento, a poner el hombro, a resistirlo. La familia en general es un muy buen pilar también para soportar este mal tiempo. Exacto. Rodrigo, antes del cierre. Sí, no, quizás resaltar de que muchas veces uno cree que el pedir ayuda es un signo de debilidad. Mírenlo como un signo de fortaleza. ¿Ah? Es la fortaleza de decir, bueno, soy vulnerable, ¿cierto? No soy Superman, como decía Rafael, soy Batman. Y no solamente en las redes más cercanas, ¿cierto? Como es la familia, la amistad, un ex jefe, alguien que te pueda eventualmente guiar. em, Utilicen mucho las reuniones de redes, traten de ir a buscar quizás personas no tan cercanas, ¿cierto? Pero obviamente gente que te interese, que tú le intereses, que te tenga algún grado de estima. Esas reuniones no necesariamente son para ir a buscar pega. A veces pasa que uno cree que este networking, estas reuniones de redes, es como para ir a pedirle trabajo a alguien. Entonces uno dice, pero ¿para qué voy a llamar a este gallo si probablemente este gallo está igual de jodido que yo y no me va a poder ayudar? Entonces uno se autolimita. No, tengan esas conversaciones. Cada conversación es una posibilidad, una puerta que ustedes están abriendo, que eventualmente podría llegar a algún lado, como no, pero finalmente, ¿por qué no ir a abrirla? Entonces, pidan ayuda, tengan conversaciones con distintas personas, que a través de ellas se pueden destapar oportunidades, y también vean los distintos programas que existen a nivel gubernamental, donde hay bastantes oportunidades también de recibir asesoría para poder enfrentar mejor la búsqueda de trabajo o asesoría en términos de curricular, etcétera. Eso, y mejor todavía después de todos los tips que han compartido con nosotros. Les agradezco, Rafael Rodríguez, Rodrigo Vera de LabLab, por este tiempo, esta conversación aquí en Work Café, y los invito a que nos sigamos encontrando los días martes a las 19 horas y a que, si es que quieren esta o cualquiera de las charlas del año, a través de workcafé.cl. Nos vemos más adelante. Que tengan una buena semana. Muchas Muchas gracias, gracias. Gonzalo. Buenas noches. Igualmente, que estén de lo más bien. Igual ustedes. Nos vemos.